Diagnóstico organizacional. Fases, métodos y técnicas del diagnóstico organizacional. Comenzamos. ¿Qué es el diagnóstico organizacional? Es una etapa necesaria de cualquier intervención en las organizaciones y su utilidad como instrumento adecuado para el conocimiento de la organización y para la planificación racional de su devenir. ¿Qué obtienes de la organización? El radar competitivo de tu empresa, una lista de oportunidades de mejoramiento y la comparación con otras empresas similares de acuerdo con tu sector o de igual tamaño, utilizando la vía FODA, sin olvidar el análisis del entorno y el análisis interno, en los cuales dividimos. Para el análisis del entorno se subdivide en microentorno y se tiene que considerar clientes, distribuidores, proveedores, competidores potenciales y es básico saber la capacidad de relacionarse con el sector a comparación con el macroentorno. Son vías económicas y financieras, sociales y culturales, públicas y legales, técnicas y tecnológicas, ambientales y ecológicas, sin descuidar el aspecto de las perspectivas de crecimiento y de globalización. En cuanto a nuestro análisis interno, teniendo dominio completo de grandes áreas funcionales, es el mercadeo y ventas, gobernabilidad y panorama social, producción y operaciones, finanzas y contabilidad. Siguiendo de nuestras herramientas necesarias, son herramientas conceptuales, técnicas y procesos de medición, tecnologías de cambio, sin olvidar el objetivo que es elaborar diagnósticos para las organizaciones y determinar las posibilidades que la organización tiene, pero las desconoce. Eso sí, sin olvidar que se tiene que realizar una serie de actividades para obtener los resultados esperados, como lo son las entrevistas y los cuestionarios. Sin embargo, las fases del proceso del diagnóstico organizacional es indispensable contar con la intención de cambio y el compromiso de respaldo por parte del cliente y a su vez dar facilidades al consultor para la obtención de la información y no entorpecer el proceso. Y en esto se divide tres etapas, aumentando una más: generar la información, organización de la información, análisis e interpretación y a su vez las perspectivas que se tienen de las fases del proceso del diagnóstico organizacional. Empezamos con la generación de la información. Al generar la información es la forma en la que se recolecta la información, las herramientas y los procesos utilizados. La metodología utilizada para recopilar información es a través de las entrevistas, los cuestionarios y la observación. La frecuencia con la que se recolecta la información es la que dependerá de la estabilidad del sistema. Vámonos a la organización de la información. Es el cual en el diseño de procedimientos para el proceso de la información y el almacenamiento apropiado de estos datos, en el cual el análisis e interpretación de esta organización es el ordenamiento de la información de modo que sea fácil de consultar, en la cual consiste en separar los elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a las cuestiones planteadas al inicio de la investigación. Ahí podemos hacer el análisis y la interpretación, sin olvidar las perspectivas que nos dividen en un diagnóstico funcional y en un diagnóstico cultural, en el cual subyace al diagnóstico
diagnóstico-funcional, como evaluar la estructura interna, los sistemas y los procesos a nivel interpersonal. Pero si hablamos de un diagnóstico cultural, es una sucesión de acciones con la finalidad de descubrir los valores y principios básicos de una organización. Pero, ¿cuáles son los métodos y técnicas de ambos? Métodos y técnicas del diagnóstico funcional es una entrevista, un cuestionario, un análisis de transmisión de mensajes, un análisis de experiencias críticas de comunicación y un análisis de redes de comunicación, al igual que una entrevista grupal. Pero si nos vamos a un diagnóstico cultural, sus métodos y sus técnicas son observación, entrevistas individuales, análisis de documentos, discusión en grupos pequeños y una dramatización añadida de unas técnicas proyectivas, en el cual las categorías de esos análisis permiten ser espirituales, en el que se subdivide como una ideología, filosofía, símbolos, mitología e historia. Conductuales como un lenguaje, comportamiento no verbal, rituales y formas de interacción. Estructurales como una política y procedimientos, normas, sistemas. Y sin olvidar los materiales que son tecnológicos, instalaciones, mobiliario y equipo.